Buenas tardes. A nuestro equipo le tocó hablar sobre el estrés en concreto. Vamos a hablar desde qué órganos hasta cómo las hormonas influyen en el transporte del mismo. Pero, ¿qué es el estrés? El estrés vulgarmente lo conocemos como situaciones que exceden nuestras capacidades para resolver un determinado problema. Pero consigo puede traer tanto cansancio, fatiga y cansancio físico, incluso mi cansancio mental. Según el doctor Hans Selye, conocido como el padre del estudio del estrés, lo definió como la respuesta adaptativa a diversos estresores. Lo denominó como síndrome general de la adaptación. Entonces podemos concluir o en general que el estrés es una reacción de nuestro cuerpo para adaptarnos a algún entorno, situaciones imprevistas, situaciones que sobrepasen, por así decirlo. Hace un momento mi compañero les habló de lo que es el estrés. Yo les voy a hablar de lo que es la ansiedad. La ansiedad es un método natural adaptativo de nuestro organismo que produce cambios fisiológicos, tanto psicológicos, para ayudarnos a comportarnos ante alguna situación de miedo, alguna situación comprometida. Como tal, tener cierta cantidad de ansiedad a lo largo del día es completamente normal, nos ayuda a estar más atentos, más comprometidos a nuestra rutina diaria. La ansiedad se puede producir por dos factores, puede ser por factores externos, que sería, por ejemplo, vamos subiendo una escalera y tenemos la sensación de que nos vamos a caer. En ese momento nos agarramos del barandal para no tener ningún inconveniente y poder seguir subiendo la escalera sin problemas. O también podría ser una situación de ansiedad, como se puede dar por otro factor, que sería el factor interno, que sería algún tipo de pensamiento, algo que está rondando nuestra cabeza. Ejemplos de ansiedad es como cuando estamos a punto de presentar un examen y pues sabemos que tenemos que estudiar. La ansiedad nos ayuda a poder concentrarnos en eso que tenemos que hacer. O por ejemplo cuando hace unos días o hace unas horas que estaba preparando mi exposición y para grabarla, sentía cierto tipo de ansiedad, que sería una ansiedad completamente normal y saludable para esta situación. Existen varios tipos de ansiedades. Voy a mencionarles la ansiedad saludable, que es todo lo que les acabo de mencionar, ante situaciones de la vida cotidiana, ciertos grados de ansiedad para poder estar un poco más comprometidos. Y la ansiedad patológica, que ya es una ansiedad que llega a cierto rango, que ya no nos deja seguir con nuestra vida cotidiana de forma normal, es más, nos queremos deshacer de ella. Vamos a tomarlo de forma metafórica. La ansiedad es un monstruo que se alimenta de adrenalina. Al momento que nuestro cuerpo produce adrenalina, esta ansiedad va a estarse aumentando, y pues esto sería lo que es ansiedad. Bueno, en esta ocasión les voy a explicar cuál es la función de las hormonas en el mecanismo del estrés o en casos de estrés. Para comenzar, el hipotálamo manda señales de CRH a la glándula pituitaria, que es el CRH. El CRH es la hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa, y de esta se segrega también el ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, a la glándula adrenal. Esta a su vez genera altos niveles de cortisol, que por consiguiente el cortisol lo manda al sistema endógeno y hace que el hipotálamo responda a esta hormona. Pero, ¿qué es el cortisol? Bueno, el cortisol es bien asociado con la adrenalina. ¿Por qué? Porque el cortisol son altos niveles que ayudan a que tu cuerpo genere una respuesta. Ya puede ser de que actúes rápido o actúes lento, como la adrenalina, bien lo dice. Si bien en el caso del cortisol te ayuda a que en altos niveles de estrés se genere una barrera que te ayude a que tu cuerpo se quede, ya sea tenga una respuesta inmediata ante un hecho peligroso o que se quede estática.
ya sea puedes tener respuestas como huir, correr, quedarte inmune en estado de shock, es lo que genera el cortisol. Otra hormona que aparece es el glucagón. El glucagón se centra en promover o tratar de mantener los hidratos de carbono. ¿Cómo funciona esto? El glucagón, como ves, hace que el hígado segregue glucagón para que tus músculos tengan una mejor respuesta. Ya sea que el cortisol es el que tiene más poder en este sentido, en este ciclo, pero aparece el glucagón que también te ayuda a reforzar los músculos para que tú puedas tener una vida más, ya sea que te hace veloz o que te hace más lento. Otra que sale es la prolactina. Esta en niveles altos, sí puede ser un poco peligroso porque te puede provocar hiperprolactinemia, que como dice, es la prolactina. La prolactina se genera para que en caso de mujeres, tenga altos niveles de prolactina. Pero ¿qué pasa con esto? Ya que la prolactina se eleva y también provoca que los estrógenos disminuyan. Esto se ve afectado en caso de las mujeres en el ciclo menstrual y en cambios de humor. Aparecen algunas hormonas sexuales que son recurrentes. Una es la testosterona. La testosterona se afecta principalmente en los hombres, ya que ellos provocan, al incrementar el cortisol, la testosterona disminuye, lo que puede provocar en los hombres un bajo nivel de deseo sexual o bajo nivel de fluidos del deseo sexual. Lo que hace que al elevarse el cortisol, la testosterona baja. Los estrógenos, como se los dije también anteriormente, también bajan. Los estrógenos no están en su nivel máximo, sino que al activarse el cortisol, los estrógenos bajan y ya no se puede provocar mucho. Aunque también los estrógenos ayudan a que tu cuerpo reaccione y a que no tenga una recaída como tal. También aparece la progesterona, que afecta más que nada a las mujeres. Al verse elevado el cortisol, la progesterona baja igual que los hombres. Se disminuye el deseo sexual igual en las mujeres y puede provocar diferentes, como el menstrual retardado, puede generarte muy cambios de humor, como si tuvieras 2 días. Eso es lo que te provoca. Bueno, en conclusión, el que más participa es el cortisol, ya que es como su nombre lo dice, y lo han nombrado así por muchas razones, en especial por esa que les expliqué, es la hormona del estrés. Bueno, el cortisol es la principal hormona que aparece en todo tu cuerpo en un caso estresante y la que te va a ayudar a tener una respuesta ya sea rápida o completamente inusual, ya sea dependiendo también a qué tipo de estrés te estés presentando. Bueno, esa es básicamente mi explicación acerca de cómo aparecen las hormonas y espero lo han entendido. Gracias. Tocó lo que es el tema cambios fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo cuando estamos estresados o ansiosos. Cuando estamos estresados, el sistema respiratorio sufre el efecto inmediatamente. Nos suele costar un poco respirar y lo hacemos más deprisa. El estrés causa estragos en el sistema inmunitario, así que nos volvemos más vulnerables a las infecciones. El sistema musculoesquelético también sufre los efectos. Los músculos se tensan. La tensión muscular repetida puede provocar molestias y dolores en el cuerpo. Puede resultar migrañas por tensión. En él se producen cambios cardiovasculares, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea suben. El sistema endocrino sufre igualmente. Este sistema desempeña un importante papel en el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo. El metabolismo también resulta
afectado, las señales de estrés procedentes del hipotálamo disparan la liberación de hormonas del estrés y el hígado produce azúcar sanguínea, que es glucosa. El estrés puede tener desagradables efectos gastrointestinales. Podemos sufrir ardor de estómago y reflujo. Hasta absorber los nutrientes de lo que comemos se puede reducir y podemos padecer lo que es dolor de estómago, hinchazón y náuseas. Podemos tener problemas con el sistema reproductivo y en los hombres la reproducción de testosterona. ¿Qué síntomas físicos van en la ansiedad con el estrés? En este caso serían los dolores de pecho. Cuando tienes un ataque de ansiedad, la adrenalina se dispara. Falta de aire, la ansiedad también causa dificultad para respirar. Dolor muscular y la ansiedad produce tensión. El estrés y la ansiedad en nuestro cuerpo van a provocar efectos fisiológicos que pueden derivar incluso en enfermedades. Esto es debido a la gran secreción de diferentes hormonas en nuestro cuerpo que van a provocar generalmente aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, y esto generalmente va a ocurrir más durante la fase de estrés. El estrés generalmente consta de un circuito de 3 fases. La primera fase se llama fase de alarma. Es la fase en la que generalmente nos preparamos cuando nuestro cuerpo percibe que estamos en peligro. En esta fase se cumplen ciertas características fisiológicas por la secreción de ciertas hormonas. Una de ellas es la preparación para la lucha o huida. En esta fase lo que ocurre es que se secreta adrenalina y noradrenalina que van a preparar a nuestro cuerpo precisamente para esa lucha o huida del lugar del lugar en el que estamos en riesgo. Lo que va a pasar aquí es que va a aumentar la cantidad de energía que tenemos en el cuerpo. Esta cantidad de energía va a aumentar precisamente porque si tenemos que salir corriendo o huyendo, o tenemos que luchar para salvaguardar nuestra integridad física o incluso nuestra vida, pues vamos a necesitar más energía de la que normalmente estamos acostumbrados a utilizar. Es decir, si no somos corredores, por ejemplo, esta adrenalina y noradrenalina nos van a ayudar precisamente a que podamos aguantar corriendo una cierta cantidad de kilómetros hasta que nosotros nos sintamos pues seguros. Esto va a ser posible también gracias a que la circulación se va a ir directamente a las piernas, que van a ser las que nos van a ayudar a esta fase de lucha o de huida, ya que ellas van a ser las que necesiten una mayor cantidad de energía, van a ser las que necesiten estar preparadas para cualquier situación y por lo tanto nuestra circulación sanguínea va a bajar de todo el cuerpo a concentrarse mayormente en las piernas. Esta primera fase, que es la fase de alarma, generalmente tiene una duración de minutos hasta horas. No se queda frecuente, ya que esta fase únicamente se lleva a cabo cuando nosotros sentimos, que estamos en peligro. Después de esta fase, cuando ya es recurrente, generalmente cuando no se utiliza esa adrenalina o esa noradrenalina y solamente generamos estresores en nuestro cuerpo, se va a producir la segunda fase, que es la fase de resistencia. Esta fase de resistencia también cumple con ciertas características o cambios fisiológicos. Esta fase va a ser como de mantenimiento, como de adaptación hasta cierta forma al estrés. Esta fase, como les decía,
aparece después de la fase de alarma o una vez que la fase de alarma no ha utilizado las hormonas que logró secretar y que persiste, entonces va a aparecer la fase 2, que es la fase de resistencia, en la cual nuestro cuerpo se va a ir adaptando a esas hormonas que fueron secretadas y tiene que ir adaptándose a ellas. Se crea una mayor concentración de glucosa en la sangre en esta fase. Se crea esa respuesta adaptativa al estrés y se empiezan a regular la cuestión de los corticoides, que van a ser unas hormonas que también influyen en el estrés. Una vez que esta fase persiste y que ya sometimos a nuestro cuerpo a una gran cantidad de estresores y que no hemos utilizado las hormonas que se secretaron, pues para la primera fase, que es de lucha o huida, y que la segunda fase ya fue adaptando nuestro cuerpo a esas respuestas, pero al final de cuentas no se han pues utilizado, lo que va haciendo es que se van almacenando en el cuerpo y esto va a generar la tercera fase, que va a ser la fase de agotamiento. En esta fase nuestro cuerpo ya ha sido sometido a una gran cantidad de estresores, ya no puede soportar la gran cantidad de hormonas que se están secretando y es ahí en donde empiezan los cambios fisiológicos que generalmente van a derivar en alguna enfermedad, ya que el cuerpo va a buscar la forma de sacar pues esos síntomas internos y va a tratar de sacarlos de una manera física. En esta fase de agotamiento ya se disminuye por completo la producción o la secreción de estas hormonas que con anterioridad se estaban secretando en una cantidad pues mayor a la que estamos acostumbrados. En esta fase ya se secretan menos. Generalmente las hormonas que se empiezan a secretar en menor cantidad son las hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales. Comienza la fatiga o malestar general en el cuerpo, es decir, la persona se empieza a sentir muy cansada, con mucho sueño, e incluso es en esta parte en donde comienzan ya las crisis de ansiedad, ya que debemos tener en cuenta que la ansiedad se produce por una gran cantidad de estrés acumulado que no se puede sacar, que aún teniendo malestares físicos, pues el cuerpo no logra sacar por completo la cantidad de hormonas que fueron retenidas y va a provocarnos pues la ansiedad. La ansiedad nos va a generar también malestares fisiológicos o cambios fisiológicos, como puede ser el aumento de la sudoración, la disminución de la salivación, también hay aumento de la frecuencia cardíaca y se presenta aquí el insomnio. En el caso del insomnio puede ser o que no conciban el sueño, es decir, que no puedan dormir, o que se duerman y despierten a las 2 horas y ya no puedan conciliar otra vez el sueño. Esto va a tener una mala calidad de sueño en las personas, que va a generar más estresores en el cuerpo y se va haciendo un ciclo. No podemos terminar ni con el estrés ni con la ansiedad. En el caso de la ansiedad también puede generar náuseas, vómito, mareo en el individuo. Esto puede ser derivado también de la mala calidad del sueño o de todas las hormonas que se han ido secretando a lo largo de esta etapa de estrés y de ansiedad. Hay una mayor irritabilidad, es decir, las personas se pueden molestar con cosas que para nosotros pueden parecer insignificantes. Para ellos pueden llegar a ser muy irritables y se pueden enojar pues de manera muy fácil. Las personas que presentan generalmente estrés y ansiedad también son personas que piensan mucho o están consecutivamente dándole vueltas a una misma situación y aunque saben que tiene cierta solución, pues aún así siguen dando vueltas y pensando cómo van a solucionarlo. Suelen tener también pensamientos muy fatalistas, es decir, si ellos llegan a ver un accidente, no sé, un choque de automóviles,
La persona con ansiedad y con estrés generalmente lo que va a hacer es generar pensamientos en los que diga, tal vez pude haber sido yo la persona que iba manejando, o me pudieron haber atropellado. Vaya, generan pensamientos que son muy fatalistas, y eso también hace que tengan ciertos malestares físicos. En algunas personas llega a ser tanta la cantidad de estrés y de ansiedad que se va acumulando, que entonces ya lo que hace el cuerpo es producir una enfermedad como tal. Como estas hormonas que influyen tanto en la ansiedad como en el estrés hacen que se disminuya la función del metabolismo, en algunas personas lo que va a provocar es colitis nerviosa, inflamación intestinal, inflamación en el colon, y también como se secreta una gran cantidad de ácidos gástricos, pues puede derivar tanto en reflujo como en gastritis. Estas personas también pueden desarrollar vértigo, esto debido a los mareos que llegan a tener, hacen que este vértigo pues también les llegue a dar de cierta forma desequilibrio, o que no sepan orientarse. El exceso de estrés y de ansiedad en una persona también puede provocar a la larga depresión. Esta depresión puede ser derivada pues del hecho de que no se sienten bien tanto física como emocionalmente, el hecho de no saber cómo controlar sus pensamientos y sus emociones, y que algunas veces llegan a sentirse un poco despersonalizados, es decir, que pueden ver a otras personas, pueden ver a esas personas felices y ellos quisieran estar así, y al no tener esa misma respuesta o al no tener esas mismas actitudes de las personas, pues empiezan a generar depresión. Esta depresión también puede ser causada por el hecho de que las familias o las personas que los rodean tienden a no entender lo que es el estrés y la ansiedad, y generalmente se les dice, ay, pues piensa positivo, o no pienses eso, o anímate, o por qué no haces una u otra cosa. El hecho de que no lo hagan no es precisamente porque no quieran hacerlo, sino porque los síntomas de la ansiedad y del estrés muchas veces les impiden tener una vida normal. Y pues bueno, a manera de conclusión, pues es que la ansiedad y el estrés sí puede generar malestares fisiológicos en nuestro cuerpo. Las hormonas que influyen tanto en el estrés como en la ansiedad, pues nos pueden llegar a generar malestares fisiológicos. En ambos casos, las hormonas que van a intervenir pues van a hacer que haya un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia respiratoria, y como decían mis compañeros, pues también hay un aumento de la glucosa en la sangre. Que vaya, finalmente esto va a hacer que nuestro páncreas, nuestro hígado estén trabajando de una manera más forzada de lo que estamos acostumbrados, y que al final de cuentas pues sí nos van a provocar alguna enfermedad.